Hola, reciban un cordial saludo y bienvenidos a un nuevo video. Quien les habla es Natalia Povis Chávez y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestra experiencia sensorial y el mecanismo de sensación y percepción al probar esta deliciosa fruta, que en mi caso es un plátano. Así que vamos a iniciar sin antes recordar que el input sensorial ocurre a partir de la actividad en órganos sensoriales. Y este registro de sentidos cumplen un rol importante. Gracias a ellos podemos evocar diferente tipo de información, también ligado a experiencias previas. Bien, por cuestiones de tiempo, vamos a hablar solamente de 3 sentidos y el proceso neuronal que estos involucran. Primeramente vamos a iniciar con el sentido de la vista, después el sentido del olfato y terminamos con el sentido del gusto. Bien, vamos a hablar entonces sobre el proceso sensorial y de percepción en cada uno de estos sentidos. Vamos a iniciar con el sentido de la vista. Gracias a este sentido que funciona por el órgano del ojo y este responde ante estímulos luminosos. El recorrido de esta sensación o de esta percepción ante un estímulo visual comienza en la retina y pasa a las neuronas que transforman estos impulsos eléctricos. Y estas neuronas son dos. Vamos a mencionar a los bastones que responden ante niveles de luz y los conos que responden ante niveles de color. Después esta información es llevado hacia las células bipolares y después a las células ganglionares, que son el nervio óptico, a partir de la unión de axones. Este impulso eléctrico de cada uno de los ojos viaja hacia el quisma óptico, quien decusa parcialmente. Es decir, la información de cada ojo llega al hemisferio y cada hemisferio recibe información de cada uno de los ojos. Después de esto, la información viaja hacia el tálamo y a través de la radiación óptica viaja con rumbo al cerebro, en particular a la corteza visual primaria, que recibe como nombre la pericalvarina. Estos impulsos nerviosos se decodifican en formas y colores. Y por último, se identifica e interpreta un estímulo que no implica reconocimiento, es decir, la percepción. Seguimos con el sentido del olfato. El sentido del olfato funciona gracias al órgano de la nariz, quien responde ante distintas moléculas flotantes que están en el aire y son captados por la nariz, donde se encuentran diferentes quimiorreceptores. Este único sentido, cuyas vías no pasan por el tálamo y se insertan directo al cerebro. El recorrido ante un estímulo olfativo comienza en las células bipolares de las pituitarias amarillas, las cuales tienen dos extremos. Uno de ellos es el ciliado, que se localiza en receptores que reaccionan ante la presencia de distintas sustancias químicas, y el otro es el alargado, que penetra el cráneo a través de láminas cribosas y se dirige al bulbo olfatorio. Después de llegar la información al bulbo olfatorio, donde están las células mitrales, ocurre una sinapsis de un grupo de neuronas bipolares que captan el mismo tipo de aroma, de modo que una o cada una de las células mitrales recogen información de múltiples células bipolares. Luego, a través de un proceso de sinapsis o unión de axones de células mitrales, pasan a formar al nervio olfatorio, quien se desplaza hacia la base del cráneo hasta alcanzar directamente al cerebro sin pasar por el tálamo. Esta información olfatoria se bifurca en paralelo hacia dos áreas olfatorias primarias y es el lóbulo de la ínsula, quien es el encargado o el implicado del control de comportamiento, y el lóbulo temporal, quien regula la memoria. Y para terminar con esta exposición también vamos a hablar sobre el sentido del gusto. Y este sentido del gusto capta moléculas que se disuelven en la lengua y viaja a través de 3 diferentes nervios.
Nosotros cuando probamos alguna fruta o algún alimento que nos gusta, y en mi caso el plátano, pues este proceso inicia en las papilas gustativas de la lengua, en donde se encuentran diferentes o distintos corpúsculos gustativos especializados en la captación de un sabor en particular y en la activación de un área de la corteza. Estos corpúsculos gustativos generan un impulso nervioso que es llevado a través de diferentes nervios. Uno de estos nervios es el nervio facial, quien transporta información del área de la lengua donde nosotros sentimos lo que es dulce y salado. El otro es el nervio glosofaríngeo, donde la información del tercio posterior de la lengua, donde predominan los sabores ácido y amargo. Y por último, el nervio vago, quien transporta información de la parte alta de la faringe, donde no existe un sabor predominante. Después de este recorrido, la información ingresa al encéfalo a través del tronco encefálico en el núcleo del tracto solitario, desde donde la información se remite al tálamo y donde el tálamo la información es remitida al área gustativa primaria, que se ubica en la región más inferior del lóbulo parietal. Sin más que decir, este ha sido mi reconocimiento sensorial a través de una fruta o un alimento que nos guste. Espero les haya encantado y nos estamos viendo muy pronto en el próximo video. Adiós.